6:21 de la tarde, continuamos acá en Amantes del Círculo Polar, en la verdadera alternativa de la radio. Y el día de hoy estamos llenos de muy buenos invitados. Y este es el momento para que usted, por favor, transiste y se vaya corriendo a Facebook. ¿A dónde? En Facebook, la UD 90.4 FM. Allí usted va a poder ver pues los rostros de las personas que está escuchando y además de eso va a poder ver a los grandes invitados que tenemos en este momento. Les quiero contar que el día de hoy pues vamos a hablar de un legado que ilumina la historia del arte colombiano y vamos a hablar casi de un siglo. ¿Sí? Es una exposición, tiene una retrospectiva pues muy bella y allí pues está revelando como la fuerza creativa, pero también hay una crítica directamente pues del maestro Fernando Oramas y precisamente pues el día de hoy tenemos dos grandes invitados que nos acompañan y que vamos a hablar pues de esta gran exposición que usted va a poder ir y disfrutar. Claro que sí, pues por un lado tenemos nada más y nada menos que al hijo, ¿no? Al testigo fiel de toda esta exposición. Estamos hablando de Juan Alejandro Oramas y a su lado, pues Valentina Bella, que también hace parte de este equipo crucial de curaduría. Así que bienvenidos. Bienvenidos. ¿Cómo están? Muy bien, Bien, gracias. gracias. ¿Y ustedes? Muy bien. Los vemos con frío. ¿Qué está pasando? Está fría Bogotá el día de hoy. Bogotá y sus climas. Bueno, qué bueno tenerlos acá y yo creo que cuando hablamos de un legado, ¿cierto? O de pronto uno como persona piensa en esa oportunidad de contar una historia, qué bonito es remontarse a la familia, ¿no? Si al ser uno testigo fiel de una persona que lo crió, que lo educó, que le dejó muchos aprendizajes. Y este es su caso, Alejandro. Cuéntanos justamente esa exposición, cómo nace un centenario del nacimiento de tu papá. Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Primero que todo, pues muy feliz y contento de estar acá en este espacio. Bueno, pues les cuento que mi papá nació en el año 1925, y vamos a conmemorar pues 100 años de su nacimiento a través de una exposición retrospectiva con la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. Pues este proyecto lo venimos planeando desde hace un buen tiempo, desde el año pasado, gracias al apoyo del secretario de Cultura Santiago Trujillo, quien pues conoce la obra de mi papá y la aprecia y la valora mucho. Entonces pues es un reconocimiento que le hacemos de una investigación que venimos realizando desde hace un buen tiempo. Sí, precisamente pues para que nos cuéntenos un poco sobre cómo inicia pues su papá Fernando Oramas, pues haciendo, pues sabemos que ha hecho pintura, que ha hecho también por medio de ella, ha hecho una crítica bastante grande. Cuéntenos un poco cómo ha sido la historia, porque es diferente uno desde afuera que ve las obras y otra cosa es el legado y que usted lo tuvo ahí viendo pues muchas cosas. Cuéntenos un poco. Sí, claro, pues a ver, mi papá, como les mencioné anteriormente, nace a principios del siglo pasado y pues podríamos decir que toda su obra y su pensamiento va ligado pues a los acontecimientos de ese siglo, no solo en Colombia sino en el mundo. Es un artista que pues refleja desde una mirada, como lo dices, crítica, pero también un artista que aborda diferentes temas de la academia, como pues el paisajismo, la anatomía, el abstraccionismo, lo figurativo, y es un artista que pues abarca diferentes temáticas, diferentes estilos, influenciado por muchas tendencias, y pues un artista que a lo largo de su carrera desarrolló su lenguaje, un lenguaje muy particular en sus obras, que pues hemos clasificado, que hemos conservado también en estos años, básicamente. Claro que sí, no podemos dejar de destacar que el maestro Fernando Oramas también es hijo, por decirlo así, de la universidad pública. Él fue alumno de la Universidad Nacional
y digamos que siempre, al igual que los estudiantes de ese tipo de universidades, se caracterizó por ser contestatario, por criticar mucho lo que estaba pasando en su tiempo y sobre todo por retratar el paisaje urbano y el paisaje campesino colombiano. Y llega precisamente en este momento la exposición retrospectiva, ¿no? En la que todos los colombianos van a poder acercarse a la herencia, por decirlo así, o al legado de este gran hombre. Y nos gustaría que fueran ustedes los que nos contaran qué se van a encontrar allí los bogotanos y sobre todo cuál va a ser como, no sé, ese hilo conductor por el cual vamos a recorrer la vida de este artista. Bueno, buenas noches. Pues primero quisiera como presentarme, como lo hicieron anteriormente. Valentina Bella, hago parte del equipo de artes plásticas y visuales de la Fundación Gilberto Arzate Bendaño, que pues es la entidad que está organizando esta retrospectiva junto pues a Juan Alejandro y su familia. Entonces, pues el primer acercamiento que tuvimos a la obra del maestro fue yendo a su taller y encontrándonos con una producción amplia de obras. Y a partir como de esta observación de ya una categoría que venía haciendo Juan Alejandro de la obra, poder plantear como unos ejes temáticos de la curaduría que responden como a toda su producción artística. Entonces vamos a encontrar una parte de su obra que está enfocada a la crítica social y política, donde estas imágenes nos van a revelar pues una serie de cuestionamientos de fricciones sociales que pasaban en su tiempo, pero que terminan siendo también muy relevantes en este momento, si nos ponemos como a ver estas imágenes. Por otra parte, tenemos, como lo mencionaba Juan Alejandro, una gran parte de su producción fue en busca de la parte de figuración, pero también de la parte de abstracción a partir del color, de una exploración pictórica muy interesante con unos materiales, unas herramientas que también permiten observar una serie de texturas y atmósferas en sus pinturas y un protagonismo del color. Por otra parte, vamos a encontrar como el paisajismo muy pertinente para la observación de sus contextos, de los lugares que habitaba, y sobre todo como un retrato de las clases populares, que era como muy interesante encontrar en su obra. Sí, cuando nosotros hablamos de un trabajo curatorial, no es nada sencillo, ¿no? Sentarse y decir, bueno, esto es lo que vamos a clasificar, este detalle de pronto hace que sea un poco más relevante, vamos a seleccionar esta, pues no es nada fácil. Y yo les cuento a aquellos que nos están acompañando a través de nuestra transmisión, pues aquí hicieron la tarea muy juiciosos y nos compartieron de pronto algunas postales que se las quiero como ir mostrando, y me gustaría que describamos un poco también lo que nos encontramos. Por ejemplo, a mi modo de ver, esta es una mujer, ¿no? De pronto del Caribe, que tiene algo allí presente y lo estamos viendo. Pero, por ejemplo, en esta obra, ¿qué podemos resaltar? Bueno, esa obra es muy importante porque es el boceto de un mural que encontramos en la carrera 10ª. No, carrera 13. Carrera 13 con 15 más o menos es, con 15. La Palenquera, ¿no? La Palenquera, exacto. Justo Entonces, frente a la Universidad Distrital, a la ASAP, la Escuela de Artes del Ah, distrito. vea, sí ve, escogí la que era. Sí. Y es muy bonita, ¿no? Sí. Por allí, por ejemplo, también tenemos otras muestras diferentes de obras, pero lo más bonito está, por ejemplo, la cascada. No sé, esta evoca como un paisaje muy, muy realista, ¿no? Que también es lo que nos estabas diciendo. Y demás, ¿cuántas en total vamos a poder tener, digamos, como visitantes? ¿Cómo va a ser ese recorrido? Porque acá tenemos una pequeña muestra, pero me imagino ya esto en gran escala debe ser algo precioso. Sí, bueno, aproximadamente la muestra va a contar con 40 piezas. Una gran parte de estas piezas son obras inéditas que no se han expuesto en otras exposiciones que haya tenido el maestro, y creo que esto es algo pues muy relevante, esta retrospectiva, como que las personas puedan ir a conocer estas obras. Sobre todo hay una gran selección de dibujo que también como fue parte de su producción artística. Juan, a mí sí me gustaría que nos contara un poco, bueno, cómo inició pues esta investigación. Lo que entiendo es que iniciaste tú a empezar como a seleccionar las obras
Quisiera que nos contaras un poco cómo fue ese proceso, porque pues yo creo que uno seleccionar y tener que escoger como una, o sea, como esta sí, esta no, es muy difícil, ¿sí? Y más pues de las obras que el maestro dejó. Y de pronto si dentro de esa colección hubo alguna obra que conectara a nivel personal contigo, ¿no? En ese momento. Sí, Claro, pues a ver, yo les cuento que, como ustedes saben, mi profesión es músico. Yo soy músico, eh, pero siempre estuve con el arte, con la obra de mi papá. Yo crecí con su obra, contemplando, observando. Entonces, pues yo podría decir que es el resultado de un proceso de más de quizás 10 años o 12 años de estar en contacto con su obra, de observarlas, de clasificarlas, de categorizarlas en diferentes temáticas, estilos, pero pues principalmente hice un trabajo un poco más arduo que fue en la época de la pandemia, pues como estábamos ahí encerrados sí. y no había nada que hacer. No podíamos Pues, salir ¿qué a la hacemos? calle, no podíamos salir a la calle, entonces me puse a clasificarlas, a buscar todo lo que había en mi casa y en el taller de arte, desde un dibujo en pequeño formato, una tarjeta o una libreta. Ese ha sido un trabajo arduo de clasificación y conservación. Yo quisiera hacer una pregunta y es que en esta exposición, aparte de la obra finalizada como tal, los espectadores van a tener un encuentro muy íntimo, por decirlo así, con el proceso creativo, ¿no? Porque tendremos bocetos, tendremos archivos y me gustaría preguntarte cómo fue también el descubrir ese tipo de trabajos y el descubrir quizá el camino del maestro para la obra final, ¿no? Porque digamos que los espectadores siempre nos quedamos con lo que queda al final, con la obra terminada, pero hay un proceso atrás, un proceso detrás que nos habla mucho de las diferentes ideas que tuvo el artista, de pronto los caminos que quiso tomar y finalmente no lo hizo. ¿Cómo fue también descubrir ese archivo personal del maestro Fernando Aramas? Bueno, fue muy interesante porque, claro, estamos acostumbrados a tener el acercamiento con los y las artistas desde su obra final, eh, pero una como de las intenciones fundamentales de esta curaduría es poder acercarle a los espectadores el archivo fotográfico, que también está el taller. El taller siento que es un eje muy importante dentro de este tema de procesos, de bocetos, porque en el taller no solo era un espacio de creación de obras, sino era un espacio de encuentro. Entonces las fotografías nos revelan el de encuentro familiar, de encuentro social. Entonces nos encontrábamos con fotografías de Juan Alejandro y Ana María, niños, mientras el maestro pintaba. Entonces como que también esto nos hace ver que es un cuerpo de obra que está muy ligada con los afectos de su familia, y creo que es muy bonito cómo no desligar al artista de su vida personal e íntima, porque también de allí pues nos va a contextualizar qué es lo que vamos a observar. Sí, yo escuchándolos, digamos que algo que he venido como aprendiendo en estos últimos años es como las historias tan fascinantes que hay detrás del arte, ¿no? Por ejemplo, una obra muy conocida es la del Guernica, que pues pinta Pablo Picasso, y cuando de pronto uno se adentra a esta obra, detrás hay un montón de bocetos, borradores, donde él cogía, doblaba las cosas y decía, esto no sirve, esto no es, no sirve, no es bueno, y volvía como otra vez a ese trabajo, hasta que al final pues deja ese gran mural, ¿no? Que tiene casi 3 metros de altura. Y uno encuentra muchas historias, cuando uno se va, por ejemplo, a Van Gogh, ¿no? O a Miguel Ángel, no sé, hay tantas historias que a veces no contemplamos o no dimensionamos un poco la profundidad del arte. Y yo creo que esta retrospectiva, ¿no? Tiene este toque, una historia muy especial, porque además vincula, ¿no? Ese legado familiar, y yo creo que es algo muy especial. Así que bueno, ¿qué tal si ustedes nos dejan esa invitación final para que no nos perdamos esta obra? ¿Qué hay que hacer para poder ir? ¿Cómo nos debemos preparar? Porque yo sí creo que uno, cuando va a disfrutar una exposición, debe por lo menos tomarse la tarea de leer o de vivirla como de pronto aquel expositor pensó que podríamos vivir la experiencia.
Entonces les hacemos la invitación a participar de esta muestra, a conocer todo este proceso creativo tan rico y tan interesante del maestro Oramas. Vamos a inaugurar el 4 de diciembre a las 6 de la tarde en la sede principal de La Fuga. Quienes no sepan la ubicación, es en el Centro Histórico, en la Candelaria, en la calle 10, número 316. Va a estar en el lobby del Teatro de La Fuga. Esta muestra expositiva va a contar con 2 pisos la exposición y pues sobre todo que invitarlos que vayan con esta idea de que el arte se puede acercar a cualquier persona, ¿sí? Que no es necesario uno tener unos conocimientos previos para apreciar, para interpretar. Todas las interpretaciones son válidas a la final en la observación artística. Entonces, como siento que también puede ser un plan muy familiar o de amigos para que vayan. Esta muestra va a estar hasta el 1 de febrero del próximo año. Entonces, bueno, va a tener aproximadamente 2 meses y medio para que pues puedan ir a visitarla, a parchar el centro. Y nada, pues vamos a tener otras activaciones en diciembre que me parece pues como muy importante mencionarlas. Va a haber un conversatorio el sábado 13 de diciembre junto a Gabriela Pinilla, artista e investigadora de arte, y Joe Broderick, también investigador de arte, y por supuesto que Juan Alejandro va a estar en este conversatorio. Y el 20 de diciembre vamos a tener una proyección al aire libre en una estrategia que hace La Fuga que se llama Cine en la calle 10, y va a estar el documental de Fernando Oramas, El arte de vivir, para que también sí qué bonito, estar. viene con todos los juguetes, como diríamos. Y se te olvidó mencionar que el día de la inauguración vamos a tocar también con mi Pues, proyecto. Yo pensé bueno. que iba a haber buñuelo y natilla, ya me estaba preparando. Va a haber chirrinche, pasabocas. Bueno. No se nos puede olvidar eso, por favor, para estar ahí presentes. Claro. Pues Juan, Valentina, gracias por acompañarnos acá, siempre bienvenidos. Bueno, gracias a ustedes Gracias por el a ustedes. espacio. Y ahí ya lo saben, queridos oyentes, próximo 4 de diciembre para que vivan también esta fiesta que combina un poco de música, pero sobre todo legado y arte. Son las 6:39 de la tarde, estamos al aire en la verdadera alternativa de la radio.